paz de Cristo, hermanos y hermanas que nos escuchan en esta oportunidad. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de Juan, capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a estar leyendo algunos pasajes en esos dos capítulos. Y quiero invitarte a que vayas a tu Biblia ahí en el capítulo de Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y dice de esta manera: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Vamos a estar estudiando, ¿verdad? El tema es titulado Un verdadero líder, y vamos a estar leyendo un par de versículos, ¿verdad? Viendo algunas de las características del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, algunos aspectos de su carácter, viendo la manera en la que Él reaccionaba a diferentes circunstancias, ¿verdad? A las cuales Él fue presentado. Así es que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no ser solamente oidores olvidadizos, sino que podamos prestar atención, Señor, prestar oído y poner por obra tu palabra, Señor. Danos el discernimiento para poder entenderla y poner por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así es que estamos, ¿verdad?, leyendo ahí en el capítulo 2 del libro de Juan. Y verdad, a manera de introducción vamos a transportarnos algunos miles de años atrás y ver las circunstancias en las cuales estaba, ¿verdad?, el pueblo de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Israel había sido conquistada y ocupada por los romanos. ¿Verdad? De todos es sabido que era costumbre de los pueblos que eran conquistados, era costumbre, ¿verdad?, imponerles trabajos forzados a los pueblos que vivían subyugados, ¿verdad?, bajo otros gobiernos. Israel no era la excepción. Además de los impuestos normales que había, ¿verdad?, en esa zona, podía obligarse a la población a realizar trabajos diversos, ¿verdad? Ellos podían elegir a cualquier, ¿verdad?, civil del pueblo de Israel y forzarlo, ¿verdad?, a realizar trabajos pesados, ¿verdad?, y también llevar el equipaje o cualquier carga, ¿verdad?, cierta distancia. Y nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo hace alusión, ¿verdad?, a estas cargas que eran impuestas. Y podemos, ¿verdad?, en el libro de Mateo capítulo 5, 41, dice, ¿verdad?, si te piden la capa, dales también la espada. Y si te piden ir 1 milla, atrévete a caminar 2, ¿verdad? Y eso era, ¿verdad?, haciendo alusión a todas estas cargas de las cuales estamos hablando. También en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 32, un tal Simón de Cirene, ¿verdad?, fue obligado a cargar la cruz de Jesús, haciendo una vez más alusión a todo esto que ya venimos hablando. Entonces los judíos, cansados de toda esta opresión, esperaban al Mesías. Ellos esperaban, ¿verdad?, tal vez a un líder político poderoso, un líder, ¿verdad?, militar que los librara de toda esta opresión romana. Mas, sin embargo, para su sorpresa, el Mesías vino y cambió esas expectativas, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo vino más como un líder espiritual que como un líder, ¿verdad?, militar o político. Él estaba más preocupado por las ataduras espirituales de su pueblo que los habían ocasionado estar en estas ataduras físicas, ¿verdad?, bajo la mano romana. Entonces, en este breve estudio que vamos a compartir en esta oportunidad, vamos a estar, ¿verdad?, estudiando y analizando algunos aspectos del carácter y liderazgo del Mesías y cómo nosotros podemos aplicar estas características a nuestra vida diaria. Así es que el primer punto a tocar son 3. Vamos a tocar el primero, es un verdadero líder es radical. Estábamos leyendo, ¿verdad?, en el capítulo 2 que Jesús, ¿verdad?, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Pascua era una celebración,
¿verdad? Muy reconocida, ¿verdad? Por el pueblo judío. Era una celebración importantísima para ellos porque conmemoraba la salida del pueblo de Israel, la liberación del pueblo de Israel a mano de los egipcios. Pero cuando Jesús viene, ¿verdad?, al templo a ofrecer sacrificio, se da cuenta, ¿verdad?, que más que un templo parecía un mercado. Más que un templo parecía un tianguis y Jesús les reprocha esto, volcando las mesas y echándolos fuera, ¿verdad? Tal vez nos pueda sorprender, tal vez la primera vez que leímos esto, la reacción de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El por qué había hecho y había actuado de esta manera. Pero nos muestra el carácter de un verdadero líder. Un líder que hizo lo que no era popular, ¿verdad? Porque su mayor deseo era agradar a Dios antes que a la gente. Y yo creo que, no sé si tú te identificas, pero a veces nos cuesta trabajo ser radicales, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque a veces no queremos ofender a la gente si decimos tal o cual cosa, ¿verdad? Y déjame y te digo, mi hermano, que esta es una característica importante en la vida de un líder. Como cristianos vamos a desarrollar liderazgo de una manera o de otra a lo largo de nuestra vida. Tal vez algunos somos padres, tal vez tú desarrollas algún liderazgo en el trabajo, tal vez tú desarrollas algún liderazgo, ¿verdad?, en la iglesia y como líder de tu hogar tal vez, ¿verdad? Entonces es importante ser radicales. A lo largo de la Biblia, Dios nos invita a ser radicales en contra del pecado, en contra de lo pecaminoso, ¿verdad? Jesús en diversas ocasiones dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo, échalo fuera, porque mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos que con tus dos ojos, ¿verdad? Y esto es la clase de radicalismo que quiere el Señor, ¿verdad? Cuando nos invita a hacer este tipo de decisiones que nos llevan a ser una persona radical a pesar de no ser populares, porque Dios no nos ha mandado, ¿verdad?, agradarle a todos, a ser populares. Algunas veces vamos a ser no muy populares porque vamos a expresar nuestros valores, nuestros principios. Déjame te pongo un ejemplo. La agenda gay, la agenda homosexual, la agenda, ¿verdad?, que está a favor del aborto, son personas radicales. Son personas que te dejan saber cuál es su postura, ¿verdad?, en cuanto a estos temas. Y han avanzado tanto en nuestras cortes. Han avanzado tanto ¿verdad?, estos grupos sociales que han quitado, ¿verdad?, la oración, han quitado, ¿verdad?, la Biblia de nuestros edificios gubernamentales, de nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque son personas radicales. Y en ocasiones, hermano, nosotros los cristianos que tenemos la verdad de Dios, somos personas pasivas. ¿Por qué? Porque no se vayan a ofender las personas si digo esto o aquello. Porque no se vayan a levantar de la mesa, ¿verdad?, nuestros invitados si mencionamos el nombre de Jesús. Y nos empezamos a retraer cuando lo que Dios quiere es que seamos más radicales. Cuando Dios quiere que seamos más agresivos en cuanto a nuestros valores y nuestros principios que se están perdiendo, mi hermano. Y este es un aspecto, una característica importante en un líder. Así como Jesús fue tierno y se compadeció al ver a la multitud, ¿verdad? Así como Jesús fue tierno y se compadeció y lloró al ver morir a su amigo Lázaro, también nos deja ver en esta situación el carácter de un líder radical. El carácter de un líder que puede ser, ¿verdad?, amoroso, pero puede ser firme. ¿Verdad? Hay un libro hermoso que tiene que ver con la educación, ¿verdad?, de los niños, que dice, el amor debe de ser firme. Y así es el amor de Dios. El amor, ¿verdad?, que nos muestra un Dios compasivo en ocasiones, un Dios que se compadece del dolor, ¿verdad?, un Dios que se compadece, ¿verdad?, de la enfermedad, del enfermo, del pobre, pero también de un Dios radical, de un Dios firme, de un Dios que es fuego consumidor, de un Dios, ¿verdad?, que busca ser radical cuando se tiene que ser radical. Fíjate lo que dice John Maxwell. El liderazgo empieza con la identidad. Jesús dirigió según quién él era, el Dios encarnado, la expresión perfecta del Padre. Al perseguir su misión divina, influenció a otros.
De manera similar, cuando nosotros perseguimos lo que Dios nos llamó a hacer, no a hacer es cuando nuestro liderazgo se hace más natural y más eficaz. Cuando perseguimos lo que Dios nos ha mandado a hacer. A veces queremos influenciar a otro, empezar al revés, ¿verdad? Influenciar y luego trabajar en lo que es la misión, en lo que es, ¿verdad? En convertirnos en ese líder. Dice, no, es al revés. Tienes que perseguir la misión divina que Dios te ha encomendado y así tú vas a empezar a influir a otros. Amén. Punto número 2 que vamos a tocar. Un verdadero líder conoce su misión, lo que estábamos hablando. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y esto habla acerca del encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces estamos ahora en una circunstancia diferente, ¿verdad? Ahora este personaje de muy alta estima e influencia en el pueblo judío se acerca a Jesús. Este personaje pertenecía a un grupo muy exclusivo llamado Sanedrín, un grupo religioso muy exclusivo que contaba con 71 personas, ¿verdad? Entre ellos escribas, ancianos y rabís, y ellos estaban a cargo de interpretar la ley judía y excomulgar a personas que violaran las leyes judías. Entonces, básicamente él viene, ¿verdad? Con curiosidad, con preguntas, buscando respuestas, ¿verdad? De parte de Jesús, y Jesús comunica su mensaje de una manera eficaz. ¿Por qué? Porque conocía su misión. Y le empieza a dar puntos importantes espirituales y le dice: si tú quieres, ¿verdad?, llegar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y empieza de una manera eficaz a comunicarle toda esta información que venía buscando, ¿verdad?, este personaje. Entonces seguimos leyendo un poco más adelante y empieza a decir, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Verdad? Mostrando una faceta distinta del carácter de Jesús, reprochándole a este líder que se suponía que estaba enseñándole a Israel cómo acercarse a Dios, cómo obtener la salvación, y no sabía cosas básicas. Y Jesús le está reprochando esto. Y fíjense cómo Jesús, en un versículo de 30 palabras más o menos, explicó la esencia de su causa y de su misión. Siguen platicando y en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este versículo corto encerró, ¿verdad? Le comunicó a Nicodemo su causa y su misión. Un verdadero líder conoce su misión y además es eficaz en comunicarla a los demás. Cuando alguien, mi hermano, pida razón de las cosas que tú crees, de los valores que tú tienes, de las convicciones que hay en tu corazón, tienes que ser capaz, así como Jesús lo fue, de decir: mira, es que la Biblia dice esto. Es que yo creo así por esto, esto y esto. Tenemos que ser capaces de invertir tiempo y conocer el por qué creemos lo que creemos y por qué tenemos convicciones y principios y valores diferentes a los que tiene el mundo. Jesús aún hizo alusión a versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para probarle, le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, un verdadero líder tiene que ser capaz de conocer su misión y también, ¿verdad?, de comunicarla eficazmente a los demás. Amén.
Vamos a pasar a nuestro último punto, ¿verdad? Estamos hablando acerca de un verdadero líder y vamos a ir al libro de Juan, vamos a quedarnos ahí en el capítulo 3 del versículo 22 al 26. Y dice de esta manera: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estuvo allí con ellos y los bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo, refiriéndose a Jesús, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Yo me imagino, ¿verdad? Tal vez a los discípulos de Juan o a los judíos que se le acercaron, yo me imagino que tal vez estaban tratando de darle un poquito de celos a Juan, ¿verdad? Ver la reacción que había en Juan. Y me imagino que, ¿verdad? Que vinieron a él y le dijeron: ¿te imaginas lo que acabamos de ver, verdad? Acabamos de ver a Jesús y también está bautizando, ¿verdad? Te está haciendo competencia básicamente y todos están viniendo a él. Pero escucha lo que dice, ¿verdad?, el profeta de Dios. Respondiendo Juan en el versículo 27, dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Un líder verdadero es humilde. Y el principio de la humildad, mi hermano, es entender este concepto, ¿verdad? No puede recibir nada el hombre si no le es dado desde el cielo. Y esto no solamente, ¿verdad?, encierra lo material, ¿verdad?, las casas, los carros, el dinero, sino encierra algo más profundo, que es lo espiritual. El ministerio que Dios te ha dado ha sido depositado por Él. Y cualquier logro, cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier halago, cualquier verdad, beneficio que alguien más pueda obtener de tu ministerio o de alguna labor que tú desarrolles para Dios, la honra siempre tiene que ser para Él. Y esto es un concepto que Juan el Bautista entendía. Si había alguien que tal vez pudiera hacer alarde, ¿verdad?, de quién era él, de los logros que tenía, yo creo que era Juan el Bautista, ¿verdad?, catalogado por el mismo Jesús como el más grande de los profetas. Pero él entendía que los estándares espirituales no son los mismos estándares del mundo, ¿verdad? Así como cuando Juan, me parece, ¿verdad?, los discípulos se peleaban por saber quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Jesús le dijo: mira, las cosas no funcionan igual en el cielo como funcionan aquí en la tierra. Si tú quieres ser el mayor, tienes que empezar desde abajo, sirviéndole al menor. Y este concepto, estos estándares eran entendidos por Juan el Bautista. Y termina, ¿verdad?, su discurso después de que tal vez venían buscando una reacción diferente, ¿verdad?, en Juan. Termina su discurso diciendo: es que yo ya les había dicho que Él era el Cristo y yo solamente venía a prepararle el camino. Y es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. Qué precioso, hermano. Yo creo que como seres humanos somos personas, ¿verdad?, que no somos humildes. Personas tal vez soberbias, personas que no nos gusta estar por debajo de nadie, que nadie nos llame la atención. Eso está en el ser humano, eso está en nosotros y es por eso que la humildad es algo que tenemos que trabajar en oración. Eso es algo que tenemos que tratar de imitarle a los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Es normal, yo creo que en la naturaleza del hombre es normal que hagamos alardes y que hablemos constantemente de yo hice esto, yo tengo el otro, pero los estándares de Dios, si tú quieres ser un verdadero líder espiritual, los estándares de Dios son distintos y nos toca hacer que el yo mengüe y que crezca más, que reemplacemos el yo en nuestras conversaciones por Dios hizo esto por mí, Dios me ha bendecido con esto, que reemplacemos tal vez el hablar de nosotros, ¿verdad? Y busquemos también exaltar las cualidades de alguien más. Eso es humildad, así como lo hizo, ¿verdad, Juan? Él pudo haberse exaltado a él mismo, pero decidió exaltar a Dios, decidió exaltar a alguien más. Fíjate lo que dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes. Dios resiste a una persona soberbia, a una persona, ¿verdad?, que no le da la gloria a Él, que no le da las gracias a Él. Isaías 57:15 dice de esta manera: yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice que Él habita en la altura, en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, no el humilde de boca, ¿verdad? Porque yo creo que el simple hecho de decir yo soy humilde, yo creo que ya vamos por mal camino, ¿verdad? Pero el humilde de espíritu, el humilde que lo demuestra con sus hechos y que constantemente le da la gloria a Dios, que cuando recibe halagos no le afectan, porque sabe ir de rodillas y entregar esos halagos y entregar esas bendiciones y entregar esos logros al dador de todo, porque sabe de dónde vienen. Así es que quiero invitarte en esta tarde, ¿verdad? Hemos tocado 3 puntos importantes: que el verdadero líder tiene que ser radical en sus convicciones, en sus valores, que el verdadero líder, ¿verdad?, tiene que ser humilde, y que el verdadero líder conoce su propósito, su causa y su misión. Ninguno de nosotros podemos compararnos, ¿verdad?, al liderazgo desarrollado por Jesús aquí en la tierra. Pero podemos mirarlo como nuestro modelo y liderazgo perfecto y confiar que el Espíritu Santo nos pueda capacitar para imitar estas características de los grandes hombres de Dios. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta noche por todas tus bendiciones y por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos y que podamos, mi Dios, practicar tu palabra. Que esto simplemente, Señor, toque la curiosidad para mí y para mis hermanos de poderle dar un repaso, Señor, a todos estos pasajes que tal vez tiene tiempo que no leemos. Que podamos, Señor, ver cómo tú reaccionabas, Señor, en cada circunstancia y ver que tú eres el modelo de liderazgo perfecto. Ayúdanos, Señor, a ser los mejores líderes que podamos hacer, todo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.